A reading from the second letter. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que siembra tacañamente cosechará. El que siembra generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia, no a disgusto ni por compromiso, porque al que da de buena gana lo ama Dios. Tiene poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, os sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres, su justicia es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, os proporcionará y aumentará la semilla y multiplicará la cosecha de vuestra justicia. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que se apiada y presta. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que se apiada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotado a sus enemigos. Dichoso el que se apiada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que se apiada y presta.
El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, ahí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Evum Domini. now as we observe the life and Al observar la vida y los hechos heroicos del diácono San Lorenzo el día de hoy, reflexionamos en particular acerca de un aspecto esencial de la orden del diácono, el servicio. Esto incluye, por supuesto, el servicio a Dios en la liturgia y a la iglesia. Y como el Catecismo de Baltimore nos enseña, Dios hizo al hombre para amarle, para conocerlo, amarle y servirle en este mundo, y para que sea feliz con él para siempre en el cielo. Podemos aprender algunas cosas acerca del servicio de nuestro santo de hoy, San Lorenzo, que podemos tratar de poner en práctica en nuestras propias vidas. Hay muy poca información disponible acerca de San Lorenzo. Sabemos que él fue uno de 7 diáconos que sirvió a la Iglesia en Roma durante el pontificado del Papa San Sixto II y que sufrió martirio en el año 258. Lorenzo, al igual que otros diáconos en la Iglesia antigua, trabajó muy de cerca con el obispo local, quien en este caso era el obispo de Roma, el Papa. Según Bert Gessie, autor de Voces de los Santos, Lorenzo tenía a cargo cuidar de los bienes y las limosnas de la Iglesia que él administraba generosamente. La tradición popular cristiana antigua recuenta que el santo lloró cuando el Papa Sixto estaba siendo llevado a su ejecución porque él quería acompañar al Santo Padre. Era muy cercano con él. Y el Papa Sixto le aseguró a Lorenzo que él le acompañaría 3 días después. Esta profecía emocionó tanto a Lorenzo que él se deshizo de todo el dinero y los bienes que pudo, dándoselos a los pobres. Su oportunidad para el martirio llegó cuando el prefecto de Roma le dio a Lorenzo 3 días para reunir los tesoros de la iglesia y presentárselos. Lorenzo fue y reunió a todos los pobres, los enfermos y los inválidos a quienes él había servido como diácono. Y los llevó ante el prefecto diciendo que estas personas son el tesoro de la iglesia. El prefecto, por supuesto, no le hizo gracia y condenó a Lorenzo a una muerte lenta y horrífica al quemarlo en una parrilla vivo. Según nos cuenta la tradición, cuando San Lorenzo estaba siendo quemado en la parrilla, dijo: ya me pueden dar la vuelta, el otro lado ya está listo. Y antes de morir dijo: ya está bien cocinado, pueden comer. No creo que este recuento, por supuesto, tiene la intención de
burlarse de su sufrimiento ni de su martirio, sino a instarnos en la fe ante la persecución. Por supuesto, exige un hombre de gran fe y amor poder hacer bromas enfrentándose a su propio sufrimiento. Como diácono, Lorenzo entregó el servicio diaconal más grande al entregar su vida por el pueblo a quien sirvió. Por supuesto, él fue generoso con los bienes de la iglesia, pero también fue generoso con el don de su propia vida. Las lecturas para la misa de hoy tienen este tema subyacente de servicio y generosidad, y son aspectos esenciales del diaconato. Las palabras servicio es su traducción de la palabra en griego diaconía. De esta palabra, diaconía, podemos escuchar cómo sacamos la palabra, cómo derivamos la palabra diácono. En la iglesia primitiva, de manera similar a hoy, el obispo únicamente imponía las manos sobre la cabeza del hombre durante su ordenación, como símbolo de que el diácono directamente está bajo el servicio del obispo. En el rito de ordenación sacerdotal, por otro lado, durante esta ordenación, el obispo y todos los sacerdotes cocelebrantes imponen las manos sobre el nuevo ordenado para mostrar el carácter o manifestar el carácter de la hermandad sacerdotal en la diócesis. Además, la oración de consagración durante el rito de ordenación diaconal también tiene referencia a imitar la vida de Cristo, quien vino no a ser servido, sino a servir. Así que el servicio es elemento esencial del ministerio del diácono. En mi propia ordenación diaconal, el obispo Baker dijo lo siguiente en su homilía. Dijo: nadie es ordenado sacerdote en la Iglesia Católica si no pasa por el diaconado primero. Es la forma de la Iglesia de resaltar la importancia crítica del servicio como clave para todo ministerio, incluyendo el sacerdocio. Un diácono debe seguir el modelo de Jesús, quien vino a nosotros, no para ser servido, sino para servir. En otras palabras, incluso cuando un diácono es ordenado al sacerdocio, el nuevo ordenado sacerdote no deja a un lado ese llamado al servicio, sino que ahora sirve en una nueva función como sacerdote que obra en persona Christi, capitis, en la persona de Cristo, la cabeza. Así que el sacerdote es configurado según Cristo, el sumo sacerdote, y es facultado para ofrecer el sagrado sacrificio de la misa en unión con Cristo. El diaconado, pues, principalmente está ordenado para el servicio de la liturgia, y como el catecismo de la Iglesia nos enseña, el diácono ayuda a los sacerdotes y obispos en la celebración de todos los servicios, en especial la Eucaristía, la distribución de la Sagrada Comunión, en matrimonios, en la proclamación del Evangelio y la prédica, en presidir sobre funerales y en dedicarse a sí mismos a los diferentes ministerios de la caridad. Como diácono, San Lorenzo ayudó al obispo, en este caso el Papa, al obedientemente cumplir estas diferentes funciones en la Iglesia. Él cumple su llamado de entregarse en servicio de Cristo y su Iglesia. En la segunda lectura de la segunda carta a los Corintios, San Pablo habla acerca de cosechar y de sembrar y cosechar en abundancia, y también habla de la naturaleza de la generosidad. En cierto momento dice: todos deben hacer lo que ya ha sido determinado. Esta frase también puede ser traducida como que cada uno debe decidir según su conciencia. Y luego dice: Dios ama al que da con generosidad. Así que la generosidad principalmente fluye del corazón y no de un sentimiento de compulsión o un sentido de la obligación. Así es como damos con generosidad. Se da con libertad. Y para imitar la generosidad de San Lorenzo, debemos rezar, por supuesto, por la gracia
de la conversión en nuestros corazones, que nuestros corazones sean más como el corazón siervo de Cristo. Y debemos poner esta virtud de generosidad en práctica de manera que crezca en nuestros corazones. Y la virtud exige práctica para crecer. La generosidad de San Lorenzo lo preparó para realizar la contribución mayor de su vida por el bien de su pueblo. Probablemente todos hemos escuchado esa frase de Tertuliano: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Esta palabra mártir significa testigo, y en sentido amplio, todo el que dé testimonio de la verdad de Cristo y el Evangelio es mártir. Así que cada uno de nosotros estamos llamados a ser mártires por el testimonio diario de nuestra fe cristiana, esperanza y caridad. Pero la palabra mártir se aplica de forma más apropiada a aquellos santos que han hecho el testimonio mayor a la verdad al dar sus vidas. Los mártires nos enseñan que defender la verdad del Evangelio es más importante que la conservación de su vida terrenal. Su sacrificio es participación en el sacrificio de Cristo en la cruz, quien entregó su vida por nosotros. Jesús dice en el Evangelio hoy: a menos que un grano de mostaza, al grano de trigo caiga a la tierra y muera, sigue siendo grano de trigo, pero si muere da mucho fruto. Así que es a través del derramamiento de la sangre de los mártires y en unión con el sacrificio de Cristo que ha permitido que la Iglesia se propague por el mundo y perdure por casi 2000 años. Y de hecho el martirio, testimonio de San Lorenzo ha tenido un impacto tan duradero en la Iglesia que su nombre incluso está incluido en la lista de santos, beatos, apóstoles y mártires en la plegaria eucarística número 1 que rezamos en el canon romano. Las oraciones de estos mártires y apóstoles facilitan la protección y el crecimiento de la Iglesia universal. La mayoría de nosotros estamos conscientes de la enseñanza de que todos los fieles comparten el sacerdocio de Cristo por virtud del bautismo. Por supuesto, esto se enseña en el documento del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium. Pero el catecismo describe la diferencia entre el sacerdocio común y ministerial, mientras que el común de los fieles se ejerce a través del bautismo, una vida de esperanza, fe y caridad, la vida según el Espíritu. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común. En otras palabras, el sacerdocio común de los fieles principalmente se vive a través de asentir a la plenitud de la revelación divina al vivir nuestra fe, cuando viene a nosotros a través de las Escrituras, tradición y enseñanza de la Iglesia, y también al realizar caridad. Así es como amamos a Dios y prójimo. Anteriormente dije en la homilía que en la ordenación el sacerdote conserva su llamado al servicio diaconal. De forma similar, el sacerdocio común de los fieles incluye un llamado a un diaconato común de los fieles. Todos los fieles estamos llamados a servir, y ese servicio puede tomar muchas formas para los fieles laicos. Pueden servir de una forma que sea apropiada según nuestro estado en la vida. Estamos llamados a vivir la santidad en nuestro estado en la vida en particular, pero también pueden servir a través de su profesión o su carrera. Pueden servir en diferentes apostolados laicos como la Legión de María. Los cónyuges están llamados a servirse uno al otro para el bien de su matrimonio y de cada uno del otro, y por el bien de sus hijos. Y los hijos están llamados a servir a sus padres al honrarlos y obedecerlos. Los solteros están llamados a servir a la Iglesia en cualquier forma que puedan, quizás a través de diferentes ministerios en la Iglesia: catecumenado, educación religiosa, ministerio a los pobres, a sus propias familias, ayudar en la liturgia, así como lector o cantor o servidor, etc.
y aquellos que están limitados y no pueden salir de casa o no pueden participar en el ministerio activo, como muchos de nuestros televidentes del canal. Están llamados a servir al ofrecer sus oraciones y sacrificios por el bien de la iglesia. Así que cada miembro bautizado de la iglesia puede hacer su parte para edificar el cuerpo de Cristo y llevar más almas a Cristo. De esta manera participamos en la diaconía, el servicio de Cristo, que vino no a ser servido, sino a servir. Por último, deseo concluir con las palabras de San Agustín, que dijo: Lorenzo fue un diácono de la iglesia de Roma. Ahí él dio ministerio en la sangre de Cristo y por nombre de Cristo, en nombre de Cristo derramó su propia sangre. En su vida amó a Cristo. En su muerte siguió sus pasos. Hermanos, también debemos imitar a Cristo si verdaderamente le amamos.